Instituto Bíblico y Teológico Interdenominacional Kedushá. Somos una institución académica con el objetivo de informar, formar y transformar al estudiante con las investigaciones sobre la Biblia, la teología académica, la arqueología bíblica, la filosofía y la historia, con los grandes expertos que forman parte de este proyecto. Comparte y suscríbete en nuestras plataformas virtuales. Saludos cordiales. Efectivamente, mi nombre es Joseph Romero y pertenezco a la línea de la teología llamada teología crítica, que de alguna manera trabaja la teología crítica con la historia, con la arqueología, con la filología. Ojo, ¿no? Dije filología. Filología es el estudio de una lengua y su trascendencia. Las religiones comparadas. Se le llama crítica por el tema de analizar, ¿no? Criticar es analizar. Esa es un poco la idea. Entonces, muchísimas gracias, estimado director Elías Moisés Sanig, y a los participantes. Bueno, aquí está el logo de la institución, el Instituto Bíblico y Teológico Interdenominacional, Kedushá. Y el tema de hoy, la primera parte, se llama El origen de Satanás, parte 1. Ya les dije que mi nombre es José Romero, soy divulgador de la parte académica, también soy un investigador independiente, tengo estudios de teología crítica, de historia, de filología, etcétera, ¿no? Un poco la línea. Entonces, vamos a empezar, mis estimados, y la primera parte es ¿quién hace el mal en el Antiguo Testamento? Vamos a usar nosotros la versión Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60 es la versión más común que todos hemos tenido, que muchos hemos heredado a nivel cultural. Pero antes de empezar, me gustaría decirles algo muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿De qué trata el enfoque? En el siglo XVIII llegó la era de la Ilustración. En la era de la Ilustración, la Biblia, que deja de ser observada desde un ámbito ya más religioso, pasa a laboratorios científicos, por decirlo de una forma. En el momento que la Biblia es vista científicamente, entonces entran las metodologías. Y en el tema de las metodologías, ahí en ese momento comienza precisamente el estudio de las partes académicas. Entonces, creo que alguien estaba hablando ahí, estimado Elías. Ahí hay unos micrófonos abiertos. Bueno, dice así, ¿quién hace el mal en la Biblia? Pues la pregunta, si lo vemos desde un enfoque intrabíblico, porque hay dos enfoques, el intrabíblico y el extrabíblico. El enfoque intrabíblico es el que todos conocemos, es precisamente la cronología teológica, que nos han enseñado a nosotros, precisamente en los ámbitos académicos, nos han enseñado que de alguna u otra manera todo es histórico, ¿no? Existe Satanás, existen los demonios, todo es histórico. Pero en los enfoques extrabíblicos, que serían los enfoques que están fuera de la Biblia, entrarían los contextos, ¿no? Los contextos, por ejemplo, la sociología, la antropología, etcétera. La literatura, la crítica textual, la crítica literaria, la crítica histórica. Son disciplinas que nos van a ayudar a entender cómo se formó la Biblia por dentro. Entonces, hay dos enfoques: el enfoque de adentro de la Biblia, el enfoque intrabíblico, y el enfoque extrabíblico, el que se encuentra afuera de la Biblia. Y estos son enfoques extrabíblicos para poder entender cómo se formó la Biblia por dentro. Yo tengo la Biblia y yo la leo por dentro,
pero yo no sé, por ejemplo, históricamente cómo se formó, cuáles fueron los idiomas que se formaron. No solamente está el hebreo. ¿Y qué hebreo es? ¿Acaso es el hebreo masoreta del 500 después de Cristo? Hay otros, hay otras lenguas, ¿no? El arameo, etcétera, ¿no? El arameo que hablaba Jesús era el arameo galilaico. Incluso ellos no decían Yeshua, decían Yeshu, ¿no? Muy interesante. Bien, este sería un poco el preámbulo para que vayamos entendiendo con qué nos vamos a encontrar. Este enfoque es un enfoque académico, extrabíblico, para poder entender la Biblia por dentro. Entonces, empezamos. Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Bueno, acá hay un problema, porque resulta que nos han enseñado de que el que hace el mal es el famoso Satanás y sus compinches o sus demonios. Así nos han enseñado. Dios no hace el mal. Pero estamos viendo en este primer enfoque, que lo vamos a llamar un enfoque extrabíblico, en este caso solamente estamos leyendo la Biblia, entonces sería un enfoque intrabíblico, y en este enfoque intrabíblico estamos viendo que el mal parece que no lo hace Satanás, y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Estamos tratando de entender quién hace el mal en el Antiguo Testamento. Bueno, la respuesta teológica más común es, pues el mal lo tiene que hacer, pues el diablo, Satanás o sus demonios. Pero por el momento no vemos esas evidencias y vamos a ver muchas más. No, no va a ser un solo versículo, no, van a ser muchos. Entonces, Oseas 6:1 nos está diciendo que el que hace el mal es Dios. Salmos dice, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Pero ¿cuáles terrores si lo tiene que hacer Satanás? Pero parece que no. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Entonces cuando uno dice, pero no puede ser, aquí el mal lo está haciendo Dios, o estoy leyendo mal, o esta versión no es correcta. Bueno, vamos 2 versículos y vemos que el mal lo está haciendo Dios. Pero vamos a seguir avanzando. Isaías 45. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Versión Reina Valera 60. ¿Qué nos está diciendo? Que el que hace el mal es Jehová, es Dios. Lo cual acá hay un problema. Porque ¿qué pasa con el amiguito Satanás y sus demonios? ¿Dónde están? ¿Dónde está Satanás? Si se supone que el mal lo hace él. Se supone que él se le sublevó y por culpa de esa sublevación fue arrojado a la tierra y el mal aparece por culpa de este señor, el famoso diablito, el Satanás. Pero vemos que por el momento, en estos 4 versículos, ya vamos a ver 2 más, el que hace el mal no es él. Entonces aquí está pasando algo raro, pero vamos a seguir leyendo. Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Bueno, esta pregunta, esta conjetura también tiene muchos problemas, porque la teología me dice que el mal no lo puede hacer Dios. ¿Cómo que Dios hace el bien y el mal en el Antiguo Testamento? Pero vamos a seguir leyendo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Amós 3. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Cómo? ¿Cómo que Dios Jehová es el que está haciendo el mal? Y se supone que Él lo hace, ¿no? Ahí está la pregunta.
Pero vamos a continuar. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, hasta ahora estos 5 versículos me están diciendo que el que hace el mal es Dios. Así que vamos a tener que buscar en nuestras Biblias y corroborar si efectivamente estos versículos están bien escritos o hay una manipulación detrás de todo esto. Porque ¿dónde está ese famoso Satanás? Segunda de Reyes. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios que mata y da vida? ¿Para que éste envíe a mí a que Pues ahí te sane toca. de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces aquí vemos nuevamente que el que mata y da vida es Dios. Entonces en la cosmovisión, por el momento, por supuesto, del Antiguo Testamento, quien hace el mal es Dios, Jehová, no Satanás. Otro, Isaías 66. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces Jehová los va a matar. No los va a matar Satanás. Quien los va a asesinar es Jehová. Pero seguimos, Job 9. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consume. O sea, al perfecto no, sino al perfecto y al impío, al bueno y al malo, es consumido por Dios. Entonces vemos que aquí el malo sigue siendo Dios. Pero vamos a seguir. Deuteronomio. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es que él hace herir y él hace vivir? No, el que hace herir, o sea, el que hace lo malo es Satanás, no es Dios. Pero ahí dice que lo hace Dios. No hay quien pueda librarse de mí, de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Primera de Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Entonces, ¿quién hace todo esto? Es Jehová. En Levítico 23 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Entonces Dios sigue haciendo el mal. No hay ningún Satanás que es el que haga el mal por el momento. Pero si alguien dice, no, bueno, ya tenemos unos 9, 10 versículos que te dicen que el que hace el mal es Dios, no es Satanás. Bueno, pero habrá más pasajes bíblicos que te diga que efectivamente Dios es el que hace el mal. Pero claro, ¿y qué de las 10 plagas? ¿Quién envía las plagas de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, de la peste con el ganado, de las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos, ¿no? Pobrecitos los primogénitos, ¿qué tenían que ver aquí? Pero ¿quién mandó a matarlos a todos? O sea, ¿quién hizo el mal aquí? ¿Quién manda las enfermedades? ¿Por qué no aparece en la Biblia hebrea? ¿Por qué no aparece en el Antiguo Testamento? Y Satanás mandó a matar, o Satanás es el que mandó las enfermedades. Pero ¿por qué no aparece ese señor en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está? No, hay que buscarlo. ¿Y qué de la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Quién es el que destruye las ciudades? Pues se supone que el que hace el mal y el que destruye las ciudades, se supone pues que es Satanás, pero no existe, no hay. ¿Dónde está ese señor? ¿A dónde se metió? El diluvio. ¿Quién mandó el diluvio? Y mandó a matar a toda la humanidad excepto a 8 personas, ¿no? Por más que lo entendamos como construcciones literarias, dependiendo de la estructura mental de cada persona, leyéndolo de forma literal, el Antiguo Testamento, pues el diluvio y todas las personas que murieron no lo hizo Satanás, no dice que lo hizo Satanás,
pero se supone que tiene que ser Satanás, porque ¿qué acaso ese señor no es el que hace el mal? ¿No acaso él es el que ocasiona las tentaciones y por eso que hay problemas en las familias, por eso que hay guerras? ¿No es por culpa de este señor? ¿Dónde está este señor en todo el Antiguo Testamento? ¿Quién es el que hace el mal en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir indagando. Hay que buscar la verdad. La rebelión de Coré, Datán y Abirán se traga la tierra, perdón, se abre la tierra y se los traga. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ahí dice pues que lo hizo Dios, lo hizo Jehová. Dios también mata a el hijo de Judá, por ser malvado. O sea, él es el que mata. Luego también a Onán por no cumplir con la ley del levirato. Eso está en Génesis 38 del 7 al 10. Entonces, él es el que mata, él es el que destruye. Bueno, bueno, ya está muy bien ya, pero yo quiero que me sigas convenciendo porque hasta ahora no encuentro, todavía no estoy convencido, me dicen. No, no pasa nada, tenemos 4 diapositivas más. Miren, la plaga en el desierto, ya lo vimos. La destrucción de Jericó, no hay Satanás. La plaga de los filisteos, ¿no? Ahí están los pasajes bíblicos, ¿no? Para que ustedes lo corroboren. Tienen toda la semana para que corroboren y reflexionen quién es el que hace el mal en la Biblia. Ahí está la plaga de los filisteos, ahí está 1 Samuel 5 y 6. La muerte de los primogénitos que hemos visto, ahí está en Éxodo. La matanza de los cananeos y amalecitas, ahí está también Josué y Samuel. Ahí están los pasajes para que ustedes vayan revisando. Pero seguimos con las evidencias. La muerte de Nadab y Abiú en el Levítico. La plaga del censo de David, que murieron 70.000 personas. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios, lo hizo Jehová. El castigo de los israelitas del becerro de oro, ¿quién los castiga? O sea, ¿quién causó la muerte? ¿Quién? Dios, Jehová. El castigo de María por hablar contra Moisés, ¿no? Su hermana. ¿Quién lo hizo? No, el que manda las enfermedades y uno está enfermo es por culpa de Satanás y sus demonios, ¿no? No, resulta que parece que algo está sucediendo porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas evidencias que estamos mostrando que el que hace el mal no es Satanás. No, no dice ahí. Ni siquiera la nariz mete este señor. Todo es Dios. El castigo de Usá por tocar el arca del pacto, quien lo mata es Dios. La rebelión de los israelitas y las serpientes ardientes. Están murmurando. Vamos a matarlo, vamos a mandar a las serpientes y que mueran todos los israelitas, ¿no? Entonces, ¿quién hizo el mal? Dios. El castigo de Ananías y Zafira. El juicio sobre Jerusalén en el templo, ¿no? Bueno, ahí el de Ananías y Zafira, eso no es del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahí lo colocamos. La plaga de los israelitas. Todo esto es Antiguo Testamento y seguimos con el Antiguo Testamento, al menos en las primeras, el castigo de los asirios, 180.000 soldados. Muere la rebelión de los israelitas en la tierra, se traga Coré Datán, que ya lo vimos, el juicio de Dios sobre el faraón, la destrucción de Samaria por su idolatría. Todo esto, ¿quién lo hace? Lo hace Dios, no lo hace Satanás. Entonces, en el Antiguo Testamento, conclusión, ¿quién hace el mal? ¿Quién manda las enfermedades? ¿Quién mata? ¿Quién destruye las ciudades? ¿Quién lo hace? Respuesta, Dios, Jehová, Yahvé, Adonai, Hashem, el Eterno, como queramos llamarlo al creador del universo. Quien lo hace es Dios. Es así de sencillo en esta primera parte. Bueno, ahora ya que hemos evidenciado que no existe Satanás haciendo el mal en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, entonces, ¿qué tal si ahora buscamos con diccionarios, con concordancia, con algunas páginas web, incluso, ¿saben qué? También tenemos aplicaciones para recomendar acerca, por ejemplo, de buscar el tema del Strong, el hebreo, ¿no? En el Strong aparece la H, que es hebreo, y G, que es griego, o sea, el Nuevo Testamento, ¿no? Pero nosotros estamos ahorita empezando desde cero, nos estamos enfocando en el Antiguo Testamento. En este análisis gramatical, nosotros vamos a analizar la palabra Satán en hebreo y vamos a ver algo muy interesante. Fíjense. Los libros que más se usan, y sobre todo
la concordancia Strong es la que más se usa. Hay personas que dicen, no, mira, no es muy bueno porque de todas maneras está un poco mezclado, ¿no? Tiene algunos errores, digamos. Pero tranquilo, no pasa nada. Existen diccionarios de gente profesional. Por ejemplo, Luis Alonso Schockel, este es uno de los mejores diccionarios en español que puede haber. Y también tenemos el diccionario hebreo de Moisés Chávez. Entonces, hay dos diccionarios reglamentados, profesionales, si se quiere decir así, totalmente académicos, y el famoso o la famosa concordancia Strong, que también lo recomendamos porque lo hemos usado en muchas ocasiones, así como hemos usado material académico de primera, como estos diccionarios. También la concordancia Strong ayuda, ¿no? Sabemos que si alguien me va a hacer una pregunta y va a decir, bueno, pero si tuviera que elegir, bueno, pues vayamos a los profesionales, pues obvio, ¿no? Vayamos a los diccionarios bíblico, hebreo, español, ¿no? Esos, por supuesto, que son mejores. Pero muchas personas tienen la concordancia Strong y se puede trabajar también con ella. Nosotros también vamos a trabajar con ella, pero no solamente están estos diccionarios y esta concordancia. Vean, también nosotros les recomendamos una aplicación para la computadora, para PC, para escritorio o portátil, que se llama eSword o se pronuncia eSword. Y esta aplicación tiene varias versiones, pero también tiene en español, por supuesto, la Reina Valera 60 más, que significa con la concordancia Strong. Entonces, aquí ustedes lo pueden adquirir, incluso si ustedes buscan en YouTube, ponen eSword gratis, te aparece la aplicación gratis y uno puede descargarse versiones. De esta forma, uno también puede ayudarse con sus estudios académicos. Bueno, pero también hay más. Tenemos una aplicación también que podemos usar, que es la aplicación para los celulares que se llama My Bible. Y uno también cuando lo descarga puede descargar también diccionarios, ¿no? El diccionario Strong, por ejemplo, que te puede ayudar, ¿no? Entonces ahí está también una aplicación. También hay páginas web que nos pueden ayudar en esta búsqueda. Una de ellas es Logos, ¿no? Uno, por ejemplo, en Google, por ejemplo, ¿no? Uno escribe Primera de Samuel 3:5, por ejemplo, espacio, logos, calogos, y inmediatamente te aparece la primera dirección. Tú le das clic, pinchas ahí y entras a la página y comienzas a investigar el versículo, ¿no? Uno solo, porque te aparece un solo versículo y está con su interlineal. Usted le da en los numeritos y ahí aparece, por ejemplo, en los numeritos, ahí aparece la palabra, ¿no? El diccionario Strong. Entonces, ¿qué tal si seguimos? Otra página que recomendamos, ¿no? Biblia paralela, también es muy bueno. Uno puede buscar el versículo, uno puede dar con la palabra en hebreo y te explica, ¿no? Te los desglosa. Ya saben ustedes la construcción gramatical de la palabra, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. No lo vamos a profundizar, pero vamos a ver, pues, que, por ejemplo, el hebreo, pues, trabaja también con construcciones, ¿no? Gramaticales, ¿no? El tema del verbo kaal, nifal, jifil, jofal, piel, poal, gispael, ¿no? Construcciones del verbo, para que se vaya entendiendo un poco. Pero ahí está, otra herramienta más que nos va a ayudar a nosotros en este estudio. Y una que es ya más profesional, que trabaja precisamente con las conjugaciones, la estructura de las palabras, es esta página web también gratuita, ¿no? Que es Healing, ¿no? Que ahí dice, en la parte de abajo dice www.pealin.com. Usted le va a dar clic ahí y va a buscar la palabra en hebreo y lo va a desglosar con la conjugación, ¿no? El presente, participio, pasado, ya saben ustedes cómo funciona todo esto, ¿no? Análisis morfosintáctico en algunos casos. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Ahí están las aplicaciones para la computadora, ahí están las aplicaciones para el teléfono, ahí están las páginas web. Todas estas herramientas nosotros se las facilitamos para que usted pueda seguir con sus estudios. Bien,
Entonces, mis estimados, le estamos dando todas las herramientas, páginas web, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que vamos nosotros a seguir enseñando, a ver, aquí nos piden las páginas, ¿no? Bueno, ahí estamos, podemos retroceder, nos dicen que por favor mostremos las páginas. Bien, en la parte superior dice logos, y luego ahí está la letra K, y luego dice logos, y luego dice .com. Usted puede buscar en el Google o en un buscador general y le va a digitar ahí logos calogos y esta página va a ayudar mucho a lo que nosotros, bueno, a esta palabra Satán y a muchas, ¿no? A muchas palabras que el estudiante necesita, ¿no? La palabra fe en hebreo emuná, ¿verdad? Y así, muchas palabras que uno debe de entender. La palabra adoración, adoración, que es una palabra mal entendida, ¿no? Ahí pueden buscar la palabra, van a buscarla en hebreo, se van a dar cuenta que tiene que ver con postrarse y la palabra adoración no existe, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así, muchas palabras. La otra es bibliaparalela.com. Bibliaparalela.com también nos va a ayudar a nosotros en nuestros estudios académicos. El tema de las páginas, ¿la pudieron ver en esta parte? El tema esto de las páginas se pudo entender. La primera es logos calogos, ¿no? A ver. Sí, me dice la estimada Noralia Pérez. Ya, muchas gracias, ¿no? Entonces, hasta aquí no, creo que no hay ningún problema. Luego también vimos la Biblia paralela y esta página Pealin, que tiene que ver ya con la conjugación, ¿no? Las tablas de conjugación. Esto es para un enfoque, un estudio un poco más profundo, porque ya saben ustedes los tiempos, ¿no? que hay en el hebreo. Bien, entonces en números 22 aparece ahí la palabra adversario, dice, ¿no? Se puso por adversario, ya, pero hay un problema aquí, que detrás de la palabra adversario está la palabra Satán. Ese es el problema. Luego, nosotros vemos en la nueva versión internacional, ¿no? Porque la primera es la Reina Valera 60 y la segunda es la nueva versión internacional. Y para el mismo contexto, para el mismo versículo dice, mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver aquí el Satán? ¿Dónde está ese Señor? ¿No? El sustantivo, el ser, ¿no? La persona, el ser personal, ¿dónde está? Adversario puede ser, ¿no? Pero se puso por adversario en el camino, pero no dejarlo pasar es lo mismo que adversario, porque está en el mismo contexto. Y en la Biblia textual dice que se colocó en el camino para oponerse a él. Entonces, no es que es un Satanás que se opone directamente, simplemente que se está hablando algo así que tiene que ver con un tema de actitud. Tú estás pasando y pues yo me opongo a que tú pases en el camino. Es así de sencillo. El tema, el tema es si lo entendemos, pero como hemos dado todas estas 5 herramientas, entonces no hay vuelta atrás, ¿no? Uno lo tiene que corroborar. A aquellas personas que encima de estas 5 herramientas tengan diccionarios, alguna concordancia, ni qué decir, ¿no? Entonces hay más información. Pero bueno, ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque se acuerdan de logos calogos. Aquí está pues un ejemplo de logos calogos. Entonces le damos nosotros ahí a Google, ponemos números 22 logos calogos, enter, y nos va a aparecer esta página. Bien, entonces en la parte de arriba, la versión, por eso yo les decía, es siempre Reina Valera 60, esa es la base, digamos. En la parte de abajo aparece el interlineal. Y cuando nosotros vemos el interlineal, en ese momento vemos que dice ahí adversario, y tal y como lo vimos ahí en la Reina Valera 60, adversario. Pero en la palabra adversario, en la parte en verde, son precisamente las palabras en hebreo, que es lo que yo venía diciendo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros le damos clic al número? Porque eso es lo que nos interesa saber el número. El tema es que como nosotros por ahí no conocemos un poco la gramática, ¿verdad? La gramática en hebreo y no sabemos que ahí hay una letra sin,
porque la gramática es de derecha a izquierda, ¿no? Las palabras en hebreo no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces nosotros vemos ahí como tres deditos, ¿no? Y hay un puntito que está a la izquierda. Bueno, si el puntito está a la izquierda es una S. Si el puntito está a la derecha es una Che. Che, pero no CH, sino SH, ¿no? No existe la CH en hebreo, sino la SH. Y luego hay una TET y hay una nun final o nun sofit. Así son términos, son palabras en hebreo. Bueno, le vamos a dar clic a la palabra y nos vamos a dar cuenta que ahí dice Satán, ¿no? Pero antes tenemos que mirar las letras. Vean ustedes los dibujitos, ¿no? A los que no conocen el alefato o el alefbet, le vemos los dibujitos y lo identificamos aquí en el alefato, ¿no? Hay 22 letras, más las finales serían 27, ¿no? Son 5 finales, así se le llama, y las 22 que todos conocemos. Entonces, en el recuadro en rojo, te aparece exactamente estas letras que forman la palabra Satán en hebreo. Entonces, ahí está. Sin, nun y tet, las tres palabras. Entonces, cuando uno ya las identifica, va a ser muy fácil poder buscar cualquier tarea, porque ya conocemos al menos la gráfica o los dibujitos, al menos ya lo conocemos, y nos va a ayudar mucho a identificar la palabra para que nadie me mienta ni me engañe y me diga, no, ahí no dice Satán. No, señor, ahí dice Satán, porque hay diccionarios, hay concordancia, hay todo tipo de aplicación que nos va a ayudar. Y estas serían las vocales, ¿no? Las otiot, las letras en hebreo, y estas serían las vocales, ¿no? Entonces ahí hay una kamatz, por ejemplo, para que entiendan que esa es la letra A. Bueno, y hay otras letritas más, pero estas son las que necesitamos entender para que eh, podamos construir la palabra Satán en hebreo. Bueno, entonces, y ahí está, a la izquierda, miren. Ahí está la palabra a la izquierda Satán, ¿no? La sin, la ted y la nun sofit. Y ahí está la vocal, que es esta de aquí, la kamatz, ¿no? Que aparece como una T más o menos, ¿no? Como una T chiquita, ¿no? Ahí está en la parte de abajo. Bueno, ahí está el strong. A la derecha ya ustedes pueden hacer sus investigaciones a su par, ¿no? Satán en hebreo y diabolos en griego y pueden buscar con el Strong. Pero no se olviden que nosotros vamos a dictar 4 clases. Esta es la primera, ¿no? Luego vienen las otras y en las últimas ya vamos a entrar al griego, es decir, al Nuevo Testamento. Por eso que en hebreo hay una H y en griego hay una G, ¿no? Que significa Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Bien, ahí está un poco la información, pero tenemos que seguir avanzando porque recién vamos por la mitad del estudio, más o menos, ¿no? Bien. Seguimos avanzando. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del numerito 7854? Vean, le damos clic ahí y efectivamente me va a llevar a esta otra página. Y en esta página me aparece la palabra ya Satán. Y en la parte de abajo, en el recuadro, dice adversario, enemigo, Satanás. Todas las palabras tienen una raíz. Le voy a explicar cómo funciona esto. Esto es en todos los idiomas. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de librería, de librero, de libretista? ¿Cuál es la raíz? Es libro. ¿Por qué? Porque en una librería se venden libros, ¿no? Un librero es un estante para colocar, ¿qué? Libros. Y un libretista es el que escribe un libro. Entonces, ¿cuál es la raíz? Libro. Y la raíz me va a definir cómo derivan otras palabras, ¿no? Por ejemplo, de la palabra libro me deriva librería, me deriva librero, me deriva libretista, y así, ¿no? De la palabra helado, heladería, heladero, ¿se dan cuenta? De una palabra me derivan otras. Entonces la palabra raíz sería helado o libro, ¿no? Ese sería un ejemplo sencillo, básico, para que se entienda. Bueno, pues Satán significa adversario, enemigo, y Satán, y en hebreo también tiene que tener su raíz, pues, ¿no? Como todas las palabras. Y vean que no es el mismo número, arriba dice 7854 y aquí dice 7853. La raíz de la palabra Satán, coincidentemente, también es Satán. Podría haber sido otra palabra, por ejemplo, Sotán, Sitán, como quieras, pero también es Satán. Ahí está. Esa es la raíz. Y vean qué significa. Significa acusar,
adversario, calumniar, contrario. Eso significa. Y la palabra que deriva es esta, adversario, enemigo, Satanás. Y su raíz es esta, ¿no? Hay 6 palabras encontradas y 23 en el otro. Bueno, nuestro trabajo ahora es buscar esos versos, ¿no? En todas estas aplicaciones. Buscar esos versículos. ¿Dónde están estos versículos y esta palabra? Para yo poder entender el contexto. Si me va a hablar el contexto de un ser o no, quizás es una actitud, por ejemplo. Entonces, vámonos para adelante. Vamos a colocar los versículos o los versos con la raíz Satán. Ustedes lo van a corroborar cuando hagan sus estudios, pues tienen toda esta semana para corroborarlo, ¿no? Sean como los berianos, ¿no? No crean a primera vista, sino hay que investigar, ¿no? Salmos 38:20 dice, por hacer el bien me pagan con mal, por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Y uno dice, a ver un momento, se ponen en mi contra, pero detrás de mi contra, de ponerse en contra, está la palabra Satán. ¿Y dónde está el ser aquí? ¿Y dónde está la persona Satán? Se supone que tendría que decir el Satanás, ¿no? Con la S mayúscula, ¿no? Que ya lo escriben en la Biblia. Es el que se opone, ¿no? No, pero no dice, pues dice en mi contra. Entonces tiene que ver como con una actitud para decir algo, ¿no? Para que se entienda, una actitud. Salmo 71:13. Que perezcan humillados mis acusadores, que se cubran de oprobio y de ignominia los que buscan mi ruina. Detrás de la palabra mis acusadores está la palabra Satán. Entonces, cuando uno lo lee, pero a ver, en la gramática hebrea aparece Satán, pero no está traducido como Satán. Debería de estar traducido como Satán. Ese ser teológico del Nuevo Testamento que se reveló y todo lo demás. ¿Dónde está? No hay. Salmo 109:4. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Pero detrás de la palabra calumnia está también Satán, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Salmo 109:20. Que así les pague Adonai el Eterno, ¿no? A mis acusadores, a los que me calumnian. A mis acusadores, dice, y uno dice, ¿y dónde está Satán? No hay. Y el último dice, en Salmo 109:29, queden mis acusadores cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza. Entonces, en todos estos versículos con la raíz de la palabra Satán, no aparece el ser, la persona, ese que se le reveló a Dios ahí en los cielos, no. ¿No? Y de paso a que el pecado ha tenido que haber iniciado en el cielo, ¿no? Si hubo la rebelión y todo lo que nos contaron, entonces el cielo está contaminado, pero dice que en el cielo vive Dios, pero ahí ocurrió el primer pecado, ¿verdad? Entonces, cosas muy extrañas, ¿no? Pero ahí está. Conclusión, la raíz, Satán no nos muestra a ningún ser, sino que Satán es una actitud, digamos, ¿no? Por ponerle un nombre, para que se entienda. Ahora vámonos ya con la palabra Satán, que la vimos hace un momento, ¿se acuerdan? Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Pero detrás de la palabra adversario ya no está la raíz Satán, sino ya la palabra Satán. Pero significa lo mismo. Muy interesante. Y en la última parte dice, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. También está la palabra Satán. Otra, en Samuel. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva nuestro enemigo. Entonces David, al estar con los filisteos y pelear en contra de sus hermanos, digamos los israelitas, ¿no? Dicen, oye, pero este David está con nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa si ve que estamos ganando y matando a sus hermanos? ¿Qué pasa si mira eso y se nos revela? Cuidado que se nos ponga por enemigo, pero no, en hebreo no dice enemigo, en hebreo dice Satán, Satán. Entonces David es un Satán. Claro, Dios también trabaja como Satán en algunos versículos. Entonces, esto es muy extraño. Esto es muy extraño, pero estamos en el Antiguo Testamento, ojo, no estamos
en la literatura intertestamentaria ni neotestamentaria, sino en esta, la veterotestamentaria, es decir, el Antiguo Testamento. Y no aparece para nada el ser Satanás. Pero seguimos. Salmo 109. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Ah, mire, por primera vez ya en el Antiguo Testamento ya aparece Satanás y con mayúscula, pero es Reina Valera 60. Pero vamos a ver todas las otras versiones y no dice eso. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, suscita a un malvado contra él, que un fiscal se ponga a su diestra, que un fiscal se ponga a su diestra. Está hablando de una persona, no está hablando del ser Satanás. Y cuando uno dice, ¿qué pasó aquí con la Reina Valera 60? Bueno, pues la respuesta no está aquí, la respuesta está más adelante. Salmo 71:13. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. O sea, pueden ser personas. ¿Por qué? Porque resulta que oponerse puede ser para bien o para mal. Entonces, oponerse es neutral. Un padre se puede oponer a que su hijo no salga a la calle a hacer el mal, ¿no? Qué sé yo, puede tomar alcohol, ¿no? Y el padre se opone. Se está oponiendo para bien, ¿verdad? Sí, bueno, pues está haciendo, está fungiendo el papel de Satán. Si el hijo va a la calle a hacer el bien y el padre se opone, también el papá está haciendo el papel de Satán, está funcionando como Satán. Entonces Satán no es ni bueno ni malo, Satán es neutro, simplemente es oponerse, oponerse para bien u oponerse para mal. Eso es Satán. Primera de Reyes. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, ¿no? ¿Cómo que y Satán suscitó un Satán a Salomón? Adab edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Entonces es una persona, ¿no? Es una persona el que se opone y la persona que se opone funge o funciona, ¿no? Trabaja como adversario, como Satán. Conclusión, el Satán como el ser que tú y yo conocemos en los ámbitos occidentales, ¿no? En nuestra estructura mental grecorromana occidental, no existe. Quien hace el mal en el Antiguo Testamento es única y exclusivamente Dios. El bien y el mal lo hace Dios. Y la palabra Satán en la gramática no es un ser, es simplemente una actitud, es oponerse. Así de sencillo, y ahí están todas las evidencias y no podemos en contra de esto. Bueno, nos vamos a una parte un poco más técnica. El diccionario hebreo-español, que ya estamos hablando ya de ligas mayores, por supuesto, un diccionario ya profesional, le hemos capturado la imagen. Yo sé que por ahí usted dirá, bueno, pero no se nota bien la imagen. No sé si por ahí hay una imagen un poco mejor. Claro, la que sigue, esta, es la misma. Aquí ya se entiende, está mucho mejor la imagen. Lo que pasa que aquí, para poderlo entender un poco, hay que conocer un poco de la gramática y el mundo de la sintaxis, ¿verdad? Del idioma hebreo. Tenemos unos ejemplos, por supuesto, ¿no? Ya el que quiera hacer alguna pregunta, eso ya lo derivamos para otro momento porque el tema ya es pues ya más profundo, es gramatical, pues, ¿no? Ya saben ustedes. Bueno, por ahí ya le hemos dicho hace un momento que, por ejemplo, está la estructura CAL, NIFAL, GIFIL, son temas técnicos, básicamente, ¿no? Para que se entienda un poco. Ahí está. Bueno, vamos a seguir adelante para que vayan entendiendo que la palabra Satán o Satanás, dependiendo del contexto, tiene una función. Miren, ¿sabe qué? Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que usted me entienda, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de qué trata el tema técnico de la palabra. Mire, yo tengo una idea en mi cabeza que tendría que ser, por ejemplo, la palabra cantar, ¿verdad? Yo tengo la palabra cantar. Entonces yo digo, a ver, cantar es un verbo. Cantar, pues, ¿no? Cantar es un verbo. Dame un ejemplo. A mí me gusta cantar en la ducha. Entonces, cantar ahí funge o funciona como verbo, el verbo cantar. Pero ahí está la palabra cantar. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esta oración? Hay dos cantantes en el escenario. Entonces, cantantes, que viene de cantar, ¿cómo funciona? ¿Está como el verbo? No, está como sustantivo.
Hay dos, el adjetivo dos, sustantivo cantante, dos cantantes, un cantante, ¿verdad? Cantante alto, cantante bajo. Entonces, cantante ahora funciona como sustantivo, pero en la oración anterior, a mí me gusta cantar en la ducha, ya cantante no existe, sino cantar. ¿Y cantar cómo funciona? Como verbo. Pero aquí, ¿cómo funciona? Como sustantivo. Pero también puede funcionar como adjetivo, ¿no? Por ejemplo, la carrera cantante de ella es muy exitosa. Entonces, cantante ya no es aquí sustantivo y no es verbo, ya es adjetivo, ¿no? Y también puede fungir como adverbio, ¿no? Por ejemplo, expresó sus sentimientos cantadamente durante la serenata. Entonces, cantadamente, ¿ahora cómo funciona? Como adverbio. Ya, con este ejemplo tan sencillo, ¿no? Con este ejemplo tan sencillo, así funciona este cuadro, ¿no? Aquellas personas que quieran investigar un poco algo más profundo y quieran decir, pero ¿qué? Cantante solamente es un sustantivo, perdón, Satán solo funge o funciona como un sustantivo o puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, sí, puede ser todo eso, dependiendo del contexto del versículo. Entonces, por eso fue el ejemplo. Y ahí está un poco el cuadro que te va a decir cómo funciona. Y aquí tenemos aquellas personas que no entendieron, aquí tenemos, por ejemplo, los recuadros que les va a ayudar a ustedes a entender cómo funciona esto de las formas verbales, ¿no? A la izquierda dice, perdón, la parte de arriba dice, para entender la gramática y la función, por ejemplo, de la palabra Satán, según la imagen anterior, podemos analizarla de diferentes formas y contexto en que se utiliza, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Como verbo, así como el ejemplo de cantante, ¿no? Como verbo, como sustantivo, como adjetivo, ¿no? Así también, el Satán funciona en sus formas verbales y ya le habíamos dicho que en las formas verbales, bueno, hay muchas, ¿no? Hay diccionarios y hay libros de gramática, ¿no? Aquellos que quieran profundizar, por supuesto, un poco más, ¿no? Ahí está como verbo en el centro, por ejemplo, acusar, denunciar, contrariar, atacar, oponerse. Y está funcionando como verbo, pero dice Satán, siempre Satán. También está como sustantivo, ¿no? Y que aparece en el cuadro número 3 en referencias bíblicas. Y también como un artículo definido que se va a ver después. Ya no es Satán, sino el Satán, o sea, el adversario. ¿Se acuerdan que en la Biblia hebrea Satán es como una actitud de oponerse? No, ahora ya no es oponerse, ahora es el opositor, el Satán, a Satán. Entonces ya tiene artículo. Entonces ya sería como una persona. ¿En qué momento se volvió una persona? Esa sería la pregunta. Si en la Biblia hebrea no aparece la persona de Satán y el que hace el mal es Dios, ¿en qué momento entonces ya decimos Satán? Siempre es Satán, Satán y Satán, pero ¿en qué momento es Satán? En Job, por ejemplo, dice, ¿no? Hay un Satán en Job ahí. Muy interesante. Bueno, en resumen, puede funcionar tanto como un verbo que describe la acción de acusar o atacar, ¿no? Y aquí el tema, pues, de las palabras, ¿no? El verbo, ¿no? En español, ¿no? Uf, en español los que se ponen a estudiar la gramática ahí saben el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el futuro, el condicional, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito, a ver, no me acuerdo, pluscuamperfecto, el futuro perfecto, el condicional, uf, el presente, el imperfecto. O sea, hay eh, muchos temas de la palabra en español, ¿no? Los verbos y los tiempos. Bueno, en hebreo es algo parecido, pero no tantos como en el español. Entonces hay una ventaja, ¿no? El que quiere estudiar un poco el hebreo. Dice, en resumen, puede funcionar tanto como un verbo que describe la acción de acusar o atacar y como un sustantivo que describe como un adversario o enemigo. Su uso gramatical varía según la forma verbal o nominal en que se presente y puede adquirir un sentido más específico cuando se usa con el artículo definido, ¿no? Y ahí es lo que vemos a la izquierda de Hasatán, ¿no? Le Satán. Bueno, y a la derecha, en verde, en ese recuadro, ahí dice cómo funciona Satán, ¿no? ¿Qué es el Satán? Si uno quiere saber. Bueno, gramaticalmente, ¿qué es Satán en la Biblia hebrea?
adversario, contrario, opositor, contendiente, contrincante, antagonista, rival, enemigo, ¿no? Eso sería un poco las conclusiones en el tema gramatical. Bueno, no se olviden que había otro diccionario, ¿no? Que era el hebreo bíblico de Moisés Chávez. Ahí también tienen a la izquierda lo mismo. Bueno, ahí dice Kaal, que son los tiempos del verbo, pero es lo mismo, ¿no? Y uno dice, bueno, la captura también no se ve tan bonita, ¿no? Se puede mejorar, lo puedes explicar un poco mejor para que sea más inteligible, ¿no? Más fácil de entender, más entendible, ¿no? Inteligible es entendible. Claro, de la imagen, por ejemplo, que hemos visto, Satán tiene las siguientes formas gramaticales, ¿no? Cal, imperfecto, plural, ¿no? Infinitivo, constructo, participio, plural, con sufijo, ¿no? Es lo que explicamos hace un momento, ¿no? Es el verbo Satán con todas estas construcciones gramaticales, ¿no? Aquí no hay problema, pero ahí lo hemos dejado para aquellas personas que quieran todavía profundizar más. Ahí están los cuadritos y te vas a ahorrar muchísimo. Usted ni se imagina todo lo que se va a ahorrar con este estudio. Bueno, pero también hay que ir a las enciclopedias, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, la enciclopedia judaica sobre Satán y Satanás, si esto sufre una evolución? Bueno, entonces aquí ya empezamos a dar la respuesta ya. En estos momentos ya nos salimos de la teología, nos salimos de la gramática, la filología con sus estructuras, nos salimos un poco de los enfoques intrabíblicos, extrabíblicos, y nos vamos un poco a la historia, ya un enfoque histórico, ¿no? Miren qué enriquecedor es estudiar una palabra con muchos enfoques. Uno se expande más la mente, ya no tenemos una mente obtusa, ¿no? Más bien la mente se expande, ¿no? Tenemos más enfoques. Vamos con los enfoques. Dice en la enciclopedia, miren, en la Biblia, el término Satán se usa para referirse a diferentes tipos de adversarios. Puede significar un enemigo en la guerra, como el de David, que ya lo vimos. Alguien que acusa en un juicio o simplemente un oponente en general. También se usa para describir a alguien que obstaculiza el camino de otra persona. Es lo mismo que hemos estudiado anteriormente, pero ya con otro enfoque, ¿verdad? Ya no un enfoque más técnico, ¿no? Como el que hemos visto, sino ya un enfoque más entendible para nosotros. Y miren el ejemplo que da. En el libro de Job, Satanás es presentado como un ser celestial que está en la corte divina y busca ver los errores de los humanos para acusarlos ante Dios. Aunque en esa época, oh, mira, ¿no? Dice, en esa época, no se entendía como un ser malévolo separado, más bien como alguien que busca el mal en la humanidad. Pero ahí dice, aunque en esa época. Ah, entonces ha habido una evolución de la idea del Satán, porque si dice en esa época, tú y yo tenemos que entender dos palabritas, ¿no? ¿Qué cosa es un enfoque sincrónico y qué es un enfoque diacrónico? La palabra día es a través de, ¿no? Y cronos, que es del tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, a través del tiempo. Podemos estudiar el Satán en el preexilio. Sí, en el preexilio, que es precisamente lo que estamos estudiando, el Satán en el Antiguo Testamento, antes que los judíos se vayan a Babilonia, Persia, o Neo-Babilonia, Persia, técnicamente hablando. Antes que los judíos se vayan a Neo-Babilonia, Persia, había una forma de pensar. Y cuando se van, evoluciona la forma de pensar y luego más adelante otra. Por lo tanto, un enfoque sincrónico es un enfoque de un tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a estudiar la vida de Jesús en el primer siglo, ¿no? Ah, es un enfoque sincrónico porque estás diciendo que en un tiempo, ¿qué significaba, por ejemplo, tal y cual palabra o la vida de Jesús, ¿no? Que vamos a estudiar el Satán pero en el preexilio, enfoque sincrónico, ¿no? Es estudiar un enfoque, pero en un tiempo nomás. En este tiempo, ¿qué significaba esa palabra? En este tiempo, esta. Y en este otro tiempo, cambió, es otra, evolucionó. Hubo un sincretismo, una amalgama, ¿verdad? Una mezcla. Eso es lo que significa el enfoque sincrónico, estudiar una palabra en un tiempo, en un periodo, en una época. Y diacrónico
ya es a través del tiempo, ¿no? En este tiempo y luego qué pasó después y luego qué pasó más adelante, ¿no? Eso significa enfoque diacrónico. Viene de la palabra día, que es a través, ¿no? Así como diálogo, día es a través de y logos es palabra, ¿no? Por lo tanto, un diálogo es hablar a través de las palabras, ¿no? Muy interesante. Espero que se vaya entendiendo porque a la derecha te dice cita y referencias para cada parte. Pero eso ya lo hemos visto ya, ¿no? Simplemente que esta información está dentro pues de la enciclopedia. Enemigo en la guerra, y ahí están los versículos, ¿no? Cuando Satán funciona, ¿no? Funge como enemigo en la guerra, ahí están los versículos. Como acusador ante el tribunal, ahí está Salmo. Como oponente en general, segunda de Samuel. Como alguien que obstaculiza el camino, ahí está Números. Como ángel al servicio de Dios, ahí está Job. Bueno, entonces seguimos avanzando porque ya hemos dejado la parte teológica, bíblica, gramatical, ahora estamos con la parte histórica y vamos a entender un poco qué es lo que pasa con este tema del Satán ahora, pero en Job, ¿no? Y la pregunta es, ¿Job se habrá tenido que haber escrito en el preexilio? Y uno dice, no, difícil. ¿Por qué Job no se escribió en el preexilio? Porque en el preexilio, el que hacía el bien y el mal era Dios. Y todavía no se había desarrollado la angeología y demonología que tú y yo lo entendemos en la Biblia. Pero con los enfoques extra bíblicos, nunca nadie nos enseñó nada de esto. Nadie nos ha dicho, por ejemplo, que en la Biblia los ángeles no tienen nombre en el Pentateuco. Busquen ustedes, le regalamos $1.000.000 al que encuentre el nombre de un ángel en el Pentateuco, en la Torá, en el Humash. No, a ver, que alguien encuentre el nombre de un ángel en el Pentateuco. No existe. Ahí lo que hay es el ángel de Jehová o un ángel de Jehová. Eso nomás hay. No tienen. No hay nombres y no hay jerarquía. ¿Y pero por qué no aparece? Ah, preexilio, no te olvides, preexilio. Y eso lo vamos a ver más adelante con un cuadrito tremendo, un cuadrito que vale oro puro. Entonces, la demonología tampoco existía, pues con razón, dice uno, ya voy entendiendo ya. Yo tenía que estudiar académicamente, no religiosamente, sino académicamente para entender por qué efectivamente no aparecen demonios en el Pentateuco. No hay demonios. Moisés nunca exorciza ni a nadie de su pueblo, así como lo hace Jesús con su pueblo. No, Moisés no le saca el demonio a nadie. Y estos eran terribles. Y no le sacó el demonio a nadie. No existía. Ya, pero las ciudades, los demonios, ¿no? No, las ciudades las destruía Dios. Ups, no te puedo creer. Sí, la historia. Estamos en el análisis académico. Bueno, ya, las enfermedades. Ahora sí, porque en el Nuevo Testamento aparecen puras enfermedades, todas por Satanás y el endemoniado y el endemoniado. Ya, no, señor, todas las enfermedades las mandaba Dios. No existían los demonios que se metían en las personas. No hay nada de eso. No existe. $1.000.000. Ya le dije a ustedes en el Pentateuco que me lo busquen. A ver, no lo van a encontrar porque no existe. Para entender un estudio académico hay que salirse de la Biblia, pues por eso se acuerdan, enfoque extra bíblico, ¿no? No intrabíblico. Afuera de la Biblia voy a encontrar yo las respuestas en la historia, ¿verdad? Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Cómo? Los hijos de Dios. Dice, entre los cuales vino también Satanás. No puede ser. Aquí Satanás es un hijo de Dios. No es el que se le reveló, sino que es parte de su corte. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás, respondiendo a Jehová, le dijo, ¿acaso Job te teme de balde? ¿No le has cercado, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás,
Ah, ya está bien. Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente que a él no lo toques, no lo mates a él. Pero todo el resto destruye. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué vemos después? Vemos pues que efectivamente Satanás destruye todo. El problema aquí es, porque bueno, acá hay muchas preguntas, ¿no? Oye, pero este Satanás lo incitó a Dios. O sea, es más inteligente que Dios porque lo hizo reflexionar. Sí, adelante, por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, respeten, apaguen sus micrófonos para, para que se pueda estudiar mejor. Bien. Bueno, en este caso para que se pueda exponer mejor. Muchas gracias. Entonces, primera pregunta, pero se supone que Dios, pues es Dios, es lo máximo, ¿no? ¿Y cómo es que viene Satanás y lo está incitando, ¿no? Y como que es más inteligente, ¿no? Que Dios. Claro, como no entendemos el papel de Satán históricamente, técnicamente, entonces nos hacemos estas conjeturas erradas. ¿Sí? ¿Alguien activó su micrófono? Por favor, apáguelo, por favor. Entonces, continuando, vemos nosotros que efectivamente parece que lo incitara, pero no lo está incitando. Lo que pasa es que el trabajo que hace aquí, en este caso, Satanás, porque ya lo ponen en mayúscula, ¿no? Con una S mayúscula, en hebreo no existen las mayúsculas ni las minúsculas, pero aquí ya le colocaron mayúsculas. Entonces, el trabajo de Satanás aquí es de fiscal. Su trabajo es precisamente acusar, pues por eso que Dios le pide las cuentas. Oye, ¿qué estás haciendo aquí caminando? Bueno, venga aquí, este acusador, venga. No, porque ese es el nombre correcto, el acusador. El acusador, eh, ¿has visto a tal persona? Sí, ¿qué te parece? No, esto y lo otro. Ah, ya, mira, mátalo, pero a él lo dejas con vida, pero el resto destruye todo. Está funcionando, su papel es de fiscal, es como en una corte. Está el juez, está el abogado que va a defender al acusado y está pues el fiscal que va a acusar. Eso es su función. Eso es lo que está pasando aquí con Satanás. Pero vamos a ver más cosas todavía, ¿no? No es que yo les explique a simple vista y hay que creerlo, no. Tenemos que irnos a los aportes académicos, científicos. Enciclopedia Judaica, ¿qué nos dice al respecto? En el prólogo del libro de Job, y en otros pasajes, se muestra que Satanás no puede actuar por sí solo sin el permiso de Dios. Esto significa que no es un rival de Dios, ya que está sujeto a las reglas y límites establecidos por él. Por supuesto. Esto no perturba la creencia en un solo Dios, ya que otros seres pueden estar presentes ante Dios sin desafiar su autoridad. Entonces, hay un contexto aquí, ¿no? Ahora, ¿qué cosa dice el académico Bonilla en el libro Descubriendo el misterio del texto bíblico? ¿No? Por favor, apaguen sus micrófonos. Veo que están activándolo. ¿Qué es lo que dice? Vean ustedes. Ya la historia, ¿no? Ya nos vamos a los ámbitos ya más científicos, académicos. El problema radica en que el término arameo Satán se encuentra en la parte narrativa del libro escrito en el paleohebreo. En la primera época literaria, siglo 11-10 antes de Cristo, los papirólogos han propuesto que el término Satán fue insertado en el texto después del destierro, es decir, que en la escritura original en paleohebreo el término no existía. En pocas palabras, en esa perícopa, ¿no? Perícopa es una porción del texto. En esa perícopa, en esa porción del texto donde aparece el Satán, hasta donde termina, sáquenla ustedes, ¿no? Por un momento bórrenla, hagan un paréntesis y usted sigue largo con la escritura. Y se va a dar cuenta que no le afecta la escritura. Esa perícopa del Satán ha sido insertada. Esto ya lo mira el ámbito literario, ¿no? La estilometría. La estilometría ve pues los estilos literarios de la Biblia, ¿no? Sobre todo en su idioma original. Pero hay que seguir leyendo. En Job 1 del 6 al 12, al igual que en Zacarías 3:1, encontramos el término Satán sin un artículo que lo preceda. Cuando la palabra Satán posee artículo, significa que se está hablando de un personaje, pues, ¿no? Pero cuando el término no lleva artículo, este se refiere a una cualidad hostil, cualidad, una característica, como una actitud.
Por eso le decía, ¿no? Una cualidad hostil. En varios textos encontramos Satán sin artículo, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, ¿no? Números 22. El ángel de Jehová asume una posición hostil contra Balaam. En el texto hebreo aparece la palabra Satán sin artículo para referirse a que el ángel tomó la cualidad o la característica de adversario. Esta es una de las traducciones de Satán. Otra traducción es el que pone sospechas. Antes del destierro, ¿se dan cuenta? Antes del exilio a Babilonia, Persia, el término Satán significaba una cualidad de adversario o de enojo, ¿no? Una actitud. El significado del término se convierte en personaje después del destierro, después del exilio, pero no se refería a la representación del diablo malo, como tú y yo conocemos, ¿no? Con esa carga semántica. ¿Qué cosa es una carga semántica? Es lo que tú y yo entendemos por algo. Por ejemplo, ¿cuál es la carga semántica de Satanás? Oh, aquí en el ámbito occidental es un ser que se le reveló a Dios y es el que hace el mal. Ah, esa es la carga semántica. Bueno, pues resulta que la carga semántica en el preexilio no es ese. ¿Cómo? Claro, Satán se entiende otra cosa de lo que usted entiende. Es una actitud, una cualidad hostil, como dice, ¿no? Eso es lo que significa carga semántica. Entonces cambia y evoluciona la carga semántica o la idea o el concepto que se tiene de Satanás a través del tiempo, ¿no? Diacrónicamente. Dice, pero no se refería a la representación del diablo malo, como lo conocemos ahora, sino que este personaje era parte de la corte de Dios y su función era cuestionar la actitud de los hombres. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Tenía otra función. Entonces evoluciona la función. Y aquí viene este cuadrito que viene que vale oro, es una pepita de oro tremenda, tremenda. Miren, Satán. En el Antiguo Testamento, el Satán es una cualidad, un adversario, una actitud hostil. Eso es el Satán. Ahora, después del exilio, bueno, del exilio y después del exilio, ¿no? O sea, durante y después. Personaje de la corte de Dios, pone sospechas. Es una actitud, después, ¿qué cosa es? Es un ángel del bien al servicio de Dios. ¿Y qué pasa después en el Nuevo Testamento? Personaje enemigo de Dios, figura maligna. Ah, entonces, para yo entender el origen de Satanás, yo lo que tenía que hacer es estudiar la gramática, la literatura, la historia. Ello me ayuda a mí a entender cómo se formó entonces la idea de Satán en la Biblia. Por eso ahí dice, al Antiguo Testamento se le llama literatura veterotestamentaria, ¿no? Al Nuevo Testamento se le llama literatura neotestamentaria. Y entre los dos, que se mintió diciendo que había un periodo de 400 años de silencio y todo eso, bueno, en realidad siempre hubo literatura. ¿Cómo se le llama? Se le llama literatura intertestamentaria. Entonces hay tres: veterotestamentaria, intertestamentaria y neotestamentaria. Nosotros ahora estamos estudiando el Satán en un enfoque sincrónico en la literatura veterotestamentaria, o sea, el Satán en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos que estudiar el Satán en la literatura intertestamentaria y el Satán en el Nuevo Testamento, para ir entendiendo cómo funciona todo esto de cómo se creó a ese personaje, ¿no? Pero ahí están todas las evidencias. Pero seguimos todavía porque ya vamos a acabar. Zacarías 3:1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Entonces aquí Satanás ya tiene una S mayúscula, ¿no? En la Reina Valera 60, o sea, ya es un personaje, pero está en Zacarías. La pregunta es, ¿Job y Zacarías son del preexilio? Y la respuesta por lógica es no. Pregunta retórica. No, o sea, la pregunta retórica significa una pregunta que ya se sabe cuál es la respuesta, pues, ¿no? El Satán de Zacarías es del
del preexilio? No, pues, no lo es. El Satán de Zacarías y de Job es posterior. Por eso que en el Antiguo Testamento el Satán es una actitud, pero por cosas de la vida, el Satán ya es un ser, es un ángel. Aquí no se le ha revelado, acá sigue estando con Dios y en su corte. Así que es un anacronismo exegético leer Zacarías o Job y pensar que ese Satán es del Nuevo Testamento. No, eso se le llama anacronismo. Anacronismo es fuera de tiempo. Eso es un anacronismo. Es como que yo use en este tiempo, use ropa o vestimenta medieval, pues, ¿no? ¿Cómo? Pues esa vestimenta es de otra época, ¿no? Un anacronismo, digamos. Entonces, también es un anacronismo exegético, es decir, extraer el verdadero contexto, pensar que el Satán de Job, pues es del Nuevo Testamento, ¿no? Acá la estimada Noralia Pérez nos da un like, dice, ¿no? Un poco la idea, ¿no? Bueno, entonces, esto es un enfoque académico, esto es un enfoque histórico, este es un enfoque científico, este es un enfoque que no es teológico o religioso, sino que estos enfoques, estos estudios te va a ayudar a entender cómo está escrito la palabra Satán en la Biblia, ¿no? Cómo se formó el personaje, etcétera, etcétera. Seguimos con la enciclopedia. En Zacarías 3.1, ¿no? Refiriéndose a este contexto, ¿no? A esta perícopa, esta porción del texto, Zacarías 3.1 nos dice, Satanás es descrito como un adversario del sumo sacerdote Josué y del pueblo, pero el ángel del Señor le ordena callar en nombre de Dios. En ambos casos, Satanás es solo un acusador que opera dentro de los límites establecidos por Dios. Entonces aquí todavía no se le ha revelado, no, no se le ha revelado. No sé si van entendiendo. Es una construcción el Satanás, es una construcción. Miren, para que vean qué es lo que pasa. Y más evidencia. Segunda de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1. Miren lo que dice. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero miren lo que pasa con Crónicas, ¿no? Acá hay una contradicción, entre comillas, vamos a explicar. Bueno, en realidad no es una contradicción, pero es una corrección, pero se entiende por contradicción dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Primero de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo en Israel. Bueno, en ambos casos hacer el censo era algo negativo porque al final Dios lo castiga. Entonces uno dice, a ver un momento, ya sé cómo resolverlo, ya sé qué pasa acá. Para resolverlo no necesito la teología, necesito la historia, necesito el libro de la Biblia, necesito un enfoque extra bíblico. Resulta que segunda de Samuel es del preexilio, así que el bien y el mal, ¿quién lo hace? Dios. Si hay una enfermedad, ¿quién te la mandó? Dios. Por eso que cuando nosotros vemos a ese versículo que dice, y el ángel de Jehová se apartó del rey Saúl, y eh, bueno, no me acuerdo la palabra, pero dice el espíritu, ¿no? El espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl, y un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Ah, preexilio. Entonces, un anacronismo exegético es pensar que el espíritu que mandó Dios para que lo atormentara sea el demonio, pues. No es. En esa época ellos no tenían esa carga semántica del Satanás o del demonio. No. Aquí lo que pasa es que el bien y el mal viene de Dios. Por eso que si se apartó Dios de Saúl es porque no lo aprobó. Es un hebraísmo. Dios desaprobó la actitud de Saúl. Es un hebraísmo. Y ese espíritu que lo atormentaba era la demencia. Un espíritu en esa época, o sea, un espíritu de mentira, un espíritu de pleito, no es un demonio de pleito, un espíritu es una actitud. Entonces, ¿qué le pasó a el rey Saúl? Pues simplemente se volvió loco, pues. Eso es lo que te está diciendo el texto en su exégesis correcta, ¿no? Con su enfoque sincrónico correcto, en su tiempo, en su enfoque, en su contexto correcto. El texto significa, Dios ha desaprobado la actitud del rey Saúl. Y por eso que el rey Saúl, al desobedecerlo a Dios, entró en demencia.
¿no? Y eso está estipulado también en las maldiciones de Deuteronomio, ¿no? Con el tema de la Torá y la desobediencia, las bendiciones y las maldiciones. Ahí está, ahí está el enfoque correcto, ¿no? La hermenéutica, como quieras llamarlo, correcta. Bueno, entonces, Segunda de Samuel es del preexilio. Por eso que Dios fue el que incitó a David, ¿no? Jehová incitó a David. Pero Crónicas ya es del exilio. Entonces, Crónicas, ¿qué es eso? Una crónica, ¿no? ¿Verdad? Los relatos sucesivos, ¿no? Crónicas hace un resumen de todo, porque el primer libro en la Biblia hebrea es el Génesis y el último es Crónicas. Para nosotros son 66 libros, ¿no? Y en el Antiguo Testamento 39, el primero Génesis y el último Malaquías. Pero no, en la Biblia hebrea son 24 libros y uno se divide en 12. 24 más 12, 36. Y faltan 3, ¿no? Para 39. Bueno, pues y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas y primera y segunda de Reyes, ¿no? Ahí están los 3 libros, ¿no? Ya está completo. Pero en el preexilio la idea del bien y el mal es generada por Dios. Dios es la fuente del bien y del mal. Por eso que el que hizo el mal aquí fue Dios. Viene eh, Esdras y Nehemías. Oye, pero ahora estamos en Babilonia, Persia, ¿no? Sí, aquí hemos heredado la dualidad, ¿no? Sí, ahora el que hace el mal ya no es Dios, ya alguien se le reveló, hay que construirlo, ¿no? Sí, ¿quién se le reveló? El Satanás, pues. Ah, eso lo vamos a ver en la tercera clase. Es espectacular la tercera clase. Ahí aparece cómo funciona, qué pasó con la construcción. Entonces aquí lo que vemos es que Satanás ya es el malo. Entonces viene Esdras en Crónica y lo que hace es lo corrige. Por eso que se ve aparentemente una contradicción. O sea, es una contradicción técnicamente hablando, claro, pero en realidad lo que hace es lo corrige. Corrige. No, pues cómo Dios va a incitar a David a hacer el exceso y encima lo castiga por eso. O sea, ¿cómo lo va a incitar a pecar? Ay, ¿verdad? No, dicen, no, 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 es Satanás. Ahora sí, ya, escribe, Satanás incitó a David, ¿ya? Así funciona la cosa. Y aquí está, reforzando al cuadro anterior para que la pepita de oro, ¿no? Para que ya entiendan cómo funciona el tema del Satanás y lo que vamos a ver más adelante y vamos a poner las cosas en su lugar. Satán en la Torá, ¿no? En el preexilio, el Satán es una actitud, un tropiezo, un obstáculo, ahí está el número. En el exilio, ya es un ángel del bien al servicio de Dios, es un fiscal, ¿no? Ahí está Job y Zacarías. Y en el post-exilio, ajá, la literatura intertestamentaria, ahí comienzan a construir quién es el que hace el mal. No, ahora es Satán es el que hace el mal. Ya está personificado el mal, el ser, el mal, ya está personificado. Y por eso que Crónicas, Esdras y Nehemías ya lo hemos entendido anteriormente, ¿no? Pero miren lo que te dice la enciclopedia judaica, ¿no? Siempre con evidencias, pruebas. En Crónicas se muestra a Satanás como alguien capaz de provocar a David para que haga algo que llevaría a la destrucción de Israel. Claro, ese censo era para mal. Esto contrasta, ¿no? Acá hay una dicotomía de estos dos Satán, con la fuente original de Segunda de Samuel 24:1, donde se menciona que Dios movió a David contra los hijos de Israel. En las concepciones más antiguas, todos los eventos, buenos o malos, se le atribuían solamente a Dios. Es posible que el cronista y quizá incluso Zacarías hayan sido influenciados por el zoroastrismo, es decir, la religión persa, aunque este último se oponía al dualismo iraní. Es poco probable que haya una influencia directa del concepto babilónico del acusador, perseguidor y opresor, ya que no hay rastros claros de esta influencia en partes anteriores de la Biblia. Claro, leen la Biblia y los ángeles no tienen nombre, hablo del Pentateuco, ¿no? Y los ángeles no tienen nombre, y no hay demonio, y no existe Satanás. ¿Y dónde están todos ellos? No hay. El que hace el mal es Dios, ¿no? La fuente del bien y del mal es Él, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, muchísimas gracias acá al estimado director Elías Zanik, a los estudiantes, a todas las personas que han soportado todo este tiempo, estas horas. Muchísimas gracias. Y conclusión, pues bueno, este ser Satanás, pues
no existe, ¿no? Buenas noches a todos, profesor Joseph, como siempre, magistral clase. Eh, Estamos hablando de este nuevo, como es, personalizado, lo que es el Satán. ¿Tiene que ver mucho el zoroastrismo en todo esto? Es la pregunta. Saludos, estimado Ronnie Hernández, ¿cómo estás? Bien, Sí, 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 saludos, mi estimado, qué bien verte por aquí. Bueno, muy buena tu pregunta, buenísima, porque en realidad, a pesar que la respuesta puede estar en la tercera clase, en realidad cuando los judíos en el exilio que van a Babilonia, y luego llegan los persas, pues, ¿no? Estuvieron, digamos, 40 y 30 años, digamos, ¿no? Aunque el dominio persa duró unos 200 años, los griegos unos 250 años más o menos, ¿no? Entonces, el mundo del zoroastrismo, pues tenían a Ahura Mazda y Ahriman, el dios del bien y el dios del mal, ¿no? Ahriman o Angra Mainyu, ¿no? Más o menos así. Entonces se transforma en una dualidad. Andrea Manjú. Ajá, exactamente. Me acuerdo que me enseñaste que tenías un libro, ¿no? Creo que te compraste Sí, un... yo sí he estudiado bastante eso de zoroastrismo. Sí, es espectacular. Entonces, los judíos cuando son influenciados por ellos, entonces la idea del preexilio, ¿no? De Dios como fuente del bien y del mal ya se termina, ¿no? Entonces ya aparece Satán y el zoroastrismo parece que es el que lo ha influenciado, como dices tú, ¿no? Muy, muy interesante, muy buena la pregunta. Entonces, la respuesta sería sí. Correcto, más probable que el zoroastrismo o mazdeísmo, después una corriente se llama surbanismo, lo haya influenciado, es correcto. Ok, gracias, profesor. Hola, eh, primero muchas gracias, ¿verdad? Por la clase. Eh, Mi pregunta es, ¿cómo se puede explicar el, el pasaje donde dice que, si no me equivoco, que Miguel y Satanás estaban como teniendo un tipo de pelea o algo así por el cuerpo de Moisés? Ah, muy interesante, buenísima, buenísima la pregunta. Bueno, hay un libro que se llama El Testamento de Moisés y comúnmente esto viene de la literatura intertestamentaria. Así que tu respuesta está ahí. No está en la literatura veterotestamentaria, no. Está en la literatura intertestamentaria. El libro se llama El Testamento de Moisés. Ahí aparece el tema de la pelea del cuerpo de Moisés. Esa sería la respuesta, mi estimada, ¿no? Ahí me escribes. Ah, tú me escribiste, ¿no? Muchas gracias. Sí, esa sería la respuesta. Pero eso es después, ¿eh? Eso es una construcción después. El tema de los ángeles con sus nombres, con sus jerarquías, eso viene, como nos explicó acá el estimado Ronnie Hernández, viene de la influencia del Zoroastrismo. Muchas gracias. Creo que ahí hicieron una pregunta. En resumen, Satanás no existe, me preguntan, ¿no? Pregunta final, el estimado Noel J. Bueno, como habría que terminar las 4 clases. Sí, buenas noches, hermanos maestros. Mi pequeña pregunta es, hermano, por ejemplo, en Guatemala muchos predicadores se han accidentado, muchos integrantes de grupos se han accidentado y cuando se accidentan, pues los miembros dicen de que Satanás estorbó o mató a los hermanos, pero entiendo de lo que nos explicó hoy, de que de Dios es el que ejecuta el bien y el mal. Entonces, ¿por qué los grupos sufren esos percances o los predicadores? ¿Es que no les sirven totalmente a Dios? ¿O es que a Dios le place a que les sucedan eso? ¿O es porque ya les llegó el momento únicamente?
Muchas gracias, muy buena la pregunta, pero la respuesta no la tengo porque la pregunta no es académica, pero podemos decir algo, no para calmar, ¿no? Sino es que, ¿cómo se ve el universo? El eterno Dios, Él crea el universo y lo hace dual. El universo es dual, el universo no es luz. El universo es luz y oscuridad. Así está formado todo. Y el universo es cíclico. Todo es cíclico. El sol nos da, vamos a decirlo así, la luz y el calor, luego se aleja y viene la oscuridad y el frío. Y así, el sol mide el día, ¿no? Es cíclico. La luna también es cíclica, ¿no? Luna creciente, luna llena, luna decreciente, otra vez, ¿no? Luna llena, perdón, luna nueva y otra vez regresa, ¿no? Es cíclico. Las estrellas también son cíclicas. Todo es cíclico y todo es dual. Entonces hay dos energías en todo el universo, dos. Si yo entro al universo, entonces yo también soy dual, pues, ¿no? Yo soy luz y oscuridad. Entonces hay muchas leyes acá y todos pasamos dentro de esas leyes. Y eso sería un poco mi respuesta académica, no teológica o espiritual, sino académica, para darle a entender a usted es que no es que Dios quiera hacer el mal, ¿no? Sino que nosotros estamos propensos a todo lo que pueda llegar a pasar, que nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, saber qué es lo que pasa con los desastres naturales. Simplemente ocurre el desastre natural. Nosotros no lo podemos controlar. Entonces no podemos controlar si alguien disparó una bala, a alguien le tiene que caer seguramente, porque si la bala fue para arriba, pues tiene que caer para abajo. Quien pasó, pues lastimosamente se murió. No es que Satanás quiso, ¿no? Sino que forman parte de todas estas leyes complejas. Y esa sería un poco mi respuesta, ¿no? Aquí el tema de Dios y Satanás, desde mi punto de vista, no interviene, sino lo que interviene son las leyes del universo. Una persona lo que tiene que hacer es vibrar alto, eh, focalizarse en lo que dice la Biblia, que es el fin de la ley es hacer el bien, ¿no? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Lo dice Salomón, lo dice Pablo, lo dice Jesús. Entonces, focalicémonos en eso, ¿no? En hacer el bien. El tema de las doctrinas es lo que divide, ¿no? Las religiones dividen, la espiritualidad une. Entonces, tratemos de buscar siempre eso, ¿no? La unidad en todo. Y va a ver que le va a ir muy bien a todos. El resto no lo podemos controlar. El tema de los accidentes y todo lo demás no lo podemos controlar, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta, aunque quizás no sea la que estaba esperando, pero es lo que yo puedo aportar por el momento. Muchas gracias. Saludos, profesor. Gracias por esta ponencia. Excelente. Bueno, dos preguntas rapidito, ¿verdad? La primera es que observo que en el caso de Primera Crónica 21:1, Satanás, allí en el hebreo no dice, no le agrega el artículo Hasatán, sino solamente Satán. Sin embargo, entiendo que se debe tomar como un sustantivo, es decir, se refiere a una persona, pues a Satanás, en este caso. Y la segunda, en referencia a Deuteronomio 22:17, que en el Cántico de Moisés se menciona que los israelitas sacrificaron a demonios, hicieron sacrificios a demonios. Y allí la palabra hebrea es chet. Shedim, porque hay dos. Hay Ah, Sahar sí. y Shet. Son dos. Ajá, Son dos sí, palabras para sí. alemán. Ajá. La Septuaginta traduce Damonius en ese caso. Daimonion, Demonio. Daimonion, ¿no? Bien, bueno, buenísima tu pregunta también, ¿no? Mira, todos han hecho preguntas muy buenas, parece que han entendido correctamente. Y si el estudio no fue tan inteligible, me dicen, y la idea es mejorar, ¿no? La idea es mejorar y que se entienda, digamos. Yo por eso que enseño es despacio, con fotitos, con versículos para que se entienda, ¿no? Ahora, No, el estudio fue excelente, profesor. Le oh, felicito. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, a la primera pregunta sí es correcto, es correcto. No podrá decirle Satán o Hasatán, pero como ya está en el preexilio y ya le cambió
de Jehová a Satán, obvio que ya es el ser Satanás, ¿no? Porque está cambiando un ser, Jehová, ¿no? Con el respeto que se merece, obvio, ¿no? El creador está cambiando el ser y lo está reemplazando por Satán. Y ellos ya tenían esa idea de la palabra Satán. Entonces, en este caso, sigue siendo Satán. O sea, no podría ser Satán, podría ser Satán, pero con la misma idea, la misma carga semántica. La carga semántica que es el ser, ¿no? Ya no es Jehová el que hace el mal, ¿no? Yahvé. Yahvé, Dios ya no lo incitó el Satán, ¿no? O Satán, como quiera. Esa sería la primera respuesta. La segunda es que la palabra, cuando uno busca en estas aplicaciones, ¿no? Justo, mira, hablando de las aplicaciones, cuando busca en cualquier aplicación que sea Reina Valera 60 y escriba la palabra demonio en singular, en el Antiguo Testamento no le va a aparecer nada. Hagan la prueba. Pero cuando escriben demonios con S, ¿no? En plural, le va a aparecer, no recuerdo bien si 4 o 6 versículos. Ustedes ya lo pueden, no, bueno, se me va la mente, ¿no? Tantos enfoques, tantos estudios que yo no sé si son 4 o 6. Bueno, entonces, detrás de las palabras demonio, porque la palabra es demonios, ¿verdad? Vamos a suponer que hayan 4 versículos con la palabra demonios, ¿no? En la Reina Valera 60, cuando uno busca, pues, con la lupita, ¿no? Demonios, pero Antiguo Testamento, no nuevo, antiguo. Entonces tenemos 4 palabras con la palabra demonios. Bien, resulta que esas 4 palabras deberían de tener el hebreo detrás una sola palabra, pero hay dos. Sharin o Sarin y Shedin, como dice usted. Sharin y Shedin son dos. Uno tiene que ver con algo peludo, por ejemplo, Esaú. Esaú era Sharim porque era velludo, velludo. Entonces, y el otro tiene que ver con ídolos, básicamente. Entonces, cuando uno quiere entender, sacrificaron a los demonios, el contexto correcto es sacrificaron a los ídolos o sacrificaron a los dioses. Ese es el contexto correcto, esa sería la traducción correcta. Un demonio en el Antiguo Testamento es un ídolo. Y eso lo dice Pablo. Cuando ustedes busquen la palabra demonios en boca de Pablo, en Gálatas, en Corintios, se van a dar cuenta que él hace una analogía de dioses paganos, idolatría con demonios. Muy interesante, ¿no? Claro, el tema de los demonios es otro. Los demonios en el Nuevo Testamento, le voy a dar un pantallazo para terminar, un pantallazo con el tema de los demonios. Hay 3 tipos de demonios en el Nuevo Testamento, o 2 tipos de demonios, perdón. Cuando hay enfermedades externas, por ejemplo, un paralítico, una persona encorvada, un leproso, un ciego, son enfermedades externas que a través de la percepción humana cualquiera se da cuenta que la persona está enferma, cualquiera. Y no está enlazada la palabra demonio. No dice, y le trajeron a Jesús a una mujer encorvada endemoniada. No dice, ni tampoco a un ciego endemoniado, peor. Y tampoco a un paralítico endemoniado. No existe eso. Lo que existe es que asocian demonio primero con la locura, con un epiléptico, con el gadareno, que al final dice, y estaba sentado y en su juicio cabal. Entonces, si estaba ahorita en su juicio cabal, ¿antes que estaba? Loco. Y así, dicen que Jesús, cuando Jesús dice, el que me sigue no verá, no, el que me sigue, el que sigue mi palabra, el que me obedece, no verá la muerte. Y vienen los fariseos y le dicen, oye, este está loco, escuchan, ¿ah? Demonio tiene. ¿Y por qué tiene un demonio? Demonio tiene porque murió Abraham, todo el mundo muere, los patriarcas todos mueren. Y si todos mueren, ¿por qué dices que el que te sigue tiene vida eterna? ¿Sabes qué? Tienes un demonio, pero reemplaza demonio con loco y cuadra. Y otro para demonio, ¿sabes cuál es? Las enfermedades que no se pueden distinguir. Por ejemplo, un mudo. Nadie sabe que alguien es un mudo hasta que habla. Un sordo.
Nadie sabe que alguien es un sordo hasta que habla. No sé si me van entendiendo. Esas son las palabras demonio en el Nuevo Testamento, pero eso es otro tema, ¿no? Y en el caso de su pregunta, y aquí terminamos, un demonio en el Antiguo Testamento tiene que ver con la palabra sha'ar o sharin y sherin o shet, como dice usted, ¿no? Que es el singular, ¿no? Referidos a ídolos o dioses paganos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Excelente ponencia, profesor. Bueno, mi pregunta es un poquito corto, mi hermano. Bueno, voy entendiendo que este personaje o digamos esta enseñanza, este adjetivo fue un constructo que que se fue formando a lo largo de toda la historia, así como lo ha venido hablando usted, así como cierta doctrina. Vamos a ver. ¿Qué dice la academia, mi hermano, con respecto a esta sublevación celestial? Eh, ¿Está vinculada directa o indirectamente con este personaje, el cual no sé si al final pues lo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar, pero hay algún vínculo, ya que pues lo digo por donde nos movemos, ¿no? Porque generalmente estas dos cosas pues están prácticamente unidas, ¿no? Tanto el Satán del Antiguo Testamento con la rebelión celestial, ¿no? Y todo lo que ya sabemos. Entonces esa era prácticamente mi pregunta. ¿Hay algún vínculo? ¿Estaremos hablando de del mismo personaje que dice la academia al respecto? O bueno, no sé, la pregunta está fuera de serie, de línea, pero bueno, me gustaría preguntarle, profesor, y felicitarlo por la ponencia muy profesional y bueno, muchas gracias. Gracias, estimado Melvin, el buen deseo y qué bien que te haya gustado. Lo importante es analizarlo, ¿no? Es convencerse cuando uno haga sus propias averiguaciones, ¿no? Ahora, como esta es la última pregunta, la respuesta está en la tercera clase. En la tercera clase, si ustedes siguen cómo va avanzando y van a ver que cada vez se pone esto espectacular. La tercera clase lo que vamos a aprender es cómo se construyó dentro de la literatura intertestamentaria, por ejemplo, el libro de Enoch, en uno de ellos, por ejemplo, hay como tres, cuatro, ¿no? ¿Cómo se construyó el que hayan accidentes, ¿no? Porque nos hicieron las preguntas, ¿no? El anterior integrante nos hizo la pregunta un poco más espiritual, digamos, ¿no? La pregunta sobre qué es lo que pasa. Y bueno, al fin y al cabo, si entendemos la tercera clase, ahí aparece la filosofía, las conjeturas, las preguntas que se hacen los judíos. Oye, pero ¿y los accidentes? ¿Y quién los hace? Y comienzan a fabricar y buscan en la Biblia, escucha bien, buscan en la Biblia los versículos que respalden la nueva ideología, porque así se trabajaba antiguamente. Y comienza a aparecer tres características que tenemos nosotros, que hemos heredado, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, acerca de los pecados de este Satán, la envidia, etcétera, ¿no? Son tres. Eso lo vamos a ver en la tercera clase. Así que ahí estaría un poco más la respuesta más técnica y pues estamos hablando de quizá no sé cuánto dure, ¿no? Una hora, un poco más, ¿no? Este está yendo para 2 horas. Eh, Así sería la respuesta, mi estimado. Ahí vamos a ver algo muy espectacular, ¿no? Es una de las mejores clases. Muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Muchas Gracias. gracias. Sí, muchas gracias a todos. En primer lugar, al Instituto Bíblico y Teológico Interdenominacional Kedushá, el director general, su persona, Elías Moisés Sanik Achtu, a los integrantes. Y pues vamos para adelante, ¿no? Estamos en la era de la información. Aprovechemos, entremos a la sintonía que nos va a ir muy bien. Y aquellas personas que acepten esta verdad, como puedan, van a hacer luz, porque aquí lo que se necesita es limpiar mentes, ¿no? A las personas, que alaben al Eterno, que adoren al Eterno de una forma más sana, sin miedo, sin manipulación. Y para eso están ustedes, precisamente para hacer luz, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes.